Bienvenidos al Crafting Mundo Geek, soy Shaki Bing y ahora les tengo el wrap-up de libros que he leído en el primer semestre del año. Lleguemos hasta agosto más o menos. No son todos, sino que más bien los que me han dejado como con un sentimiento un poco más fuerte, los que han tenido un poco más de impacto. Y bueno, empecemos. Voy a empezar con dos que leí por Kindle. No sé si se va a ver bien la portada, pero uno es... sí, exacto, no se ve bien, voy a acercarlo acá. Uno es Eleanor and Park. Este es de Rainbow Rowell. Es la misma autora del libro de Fangirl que les mostré en el último book haul. Este fue el libro que me inspiró a comprarme ese. Básicamente esta es una historia... es una historia de amor. Normalmente no soy muy fanática de este tipo de libros, ni de historias en general. Pero me pareció esto una cosa tan cute, así, porque no hay otra forma de decirlo. Se trata de dos niños que son completamente distintos. Uno es un niño así, todo callado, nadie se mete con él. Y la otra es una gordita, pelirroja, que todo el mundo la molesta. Y de una forma extraña, que bueno, cuando lo estás leyendo te das cuenta que por ahí va. O sea, esto no es un spoiler, pero se van enamorando. Y lo hacen de una forma en la que te regresa tanto a tu época de adolescencia, donde estabas sentada a la par del niño que te gustaba y rozabas el brazo y es como, me rozó el brazo. Ese tipo de cosas. Entonces sí, me gustó mucho porque me regresó mucho a aquella época, en el lado muy positivo, la verdad, de la forma en la que tenés estos sentimientos. No solo es una historia de amor, sino que también trata con temas un poco más fuertes, como, bueno, el personaje, al menos la niña, es alguien a la que le hacen bullying. Y quizás la lección más importante de esto es que no sabes por qué la gente, o sea, cuando ves a alguien y lo ves raro o lo ves diferente, no sabes qué es lo que hay detrás de eso. O sea, no sabes en realidad por qué se viste así, y todo lo demás. Entonces, me pareció muy interesante. Habla con cosas de abuso, bueno, maltrato familiar, maltrato doméstico. Es muy, muy, muy interesante, muy bien escrita, me gustó bastante. Todavía sigo pensando en qué decía la postal, pero eso es un spoiler. Muy recomendado. Eso sí, tienen que estar en un mood que no sea odiando el amor, porque si están odiando el amor, de verdad que esto no les va a ayudar, les va a batir los niños. Pero por lo demás, muy muy buena. Si no me equivoco, está ubicada entre 80 y principios de los 90, porque no tiene nada de tecnología actual. O sea, estamos hablando de cassettes, estamos hablando de cosas por el estilo. O sea, bueno, dejémoslo ahí. El siguiente libro que leí se llama Follow You Home. Este de acá es por Mark Edwards, y este libro me recordó a las razones por las que prefiero leer libros de adulto joven y no de adulto adulto, aunque yo sea un adulto ya oficialmente, y quizás no sé si todavía pego en el joven, pero igual yo voy a seguir leyendo young adult porque este libro me lo recordó. En particular, este libro se trata de una pareja que sale de vacaciones, que va a ir por toda Europa, y de repente tienen un percance. Les roban sus pasaportes, los tiran del tren en la mitad de la nada, y entonces empieza, bueno, no sé, me molestó el libro porque no se decide qué es. O sea, no les puedo decir si es un misterio, si es un thriller, si es de miedo, si es qué, no sé. O sea, es una cosa rara. A estos niños los bajan del tren, encuentran una casa, pasa algo en la casa, no sabes qué pasó en la casa, solo sabes que se fueron y que pidieron que guardaran el secreto para siempre y que no iban a hablar con nadie de esto. Y es o sea, eso de... Ok, entiendo cuando no te quieren decir exactamente qué pasó al principio del libro, pero siento que lo alargó demasiado, porque era como... daba cólera. O sea, empezabas a leer y te decía, bueno, y entonces de repente vino y me decidí a contarle a mi psicóloga lo que había pasado, y de repente cambiaba de tema y no, mejor no. Y entonces empecé a hablar y ya no podía.
Y así, o sea, pasa varias veces y que estás como, no sé, también hay varios saltos en el tiempo, en la historia, cambios de narrador que no están ejecutados de la forma correcta, siento yo. O sea, que se siente así un poco... O sea, casi que la gran mayoría de la historia sale desde la perspectiva de Daniel, que es el personaje principal, pero en las escenas donde quieren contarte algo en un momento en el que no está presente Daniel, usan se me olvidó la palabra. Un narrador omnipresente, así se dice. Bueno, entonces esa es la cosa. Entonces, pero se siente, o sea, la transición se siente rara, o sea, no está bien ejecutada. Y bueno, ya una vez pasas por todo eso de que crees que va a ser un thriller y que medio te está mencionando fantasmas y miedos y diablos y no sé qué, de repente transiciona a que es una historia de algo feo que te puede pasar muy real, increíblemente real, y no el tipo de cosas que me gusta leer. O sea, son cosas que pasan en el mundo pero que quisieras no es lo que quisieras estar leyendo en tus ratos donde te querés desestresar y olvidar del mundo, digámoslo así. Entonces, precisamente por eso creo que me voy a seguir quedando con mi predilección en las novelas de adulto joven. Sí hay autores para adultos que me encantan, en especial porque sí tienen una ejecución un poco más sólida y que saben exactamente qué están haciendo. Y de eso hablando, el caso de El Caballero de los Siete Reinos. Este libro me pareció increíblemente genial. Es una precuela de Game of Thrones, por eso les digo, este sí es de adulto. Digámoslo así, esto pasa en las épocas anteriores, como más o menos 100 años antes de que empiece Game of Thrones. No les quiero arruinar mucho porque la verdad que es muy bueno. Para ubicarlos en el tiempo, este sería como del tiempo de los bisabuelos de Daenerys, más o menos. Entonces sí, sigue la historia de un caballero errante, o sea, no es alguien al que ningún rey haya proclamado como caballero, sino que alguien a quien otro caballero, él era su escudero, este caballero antes de morir lo nombró caballero. Entonces él aprendió de este viejito y anda tratando de hacer su vida como caballero de ahí en adelante. Muy buena, muy entretenida, muy al estilo de George R.R. Martin, donde te encariñas con alguien y de repente ya no está. Y ajá. Muy bueno, se los recomiendo, ya sea como para empezar a meterte en el mundo de Juego de Tronos, como para continuar la historia, y mientras no aparece Winds of Winter y todo lo demás, aquí tenemos El Caballero de los Siete Reinos. Y finalmente tengo este box set de acá. Este es de Neil Gaiman, creo que se los enseñé en un book haul anterior. Estos son 3 libros diferentes que no se quieren salir. Son más como para niños, digamos que el mercado yo lo pondría como entre 12, no, quizás entre 9 y 15 años por ahí. El primero es mucho más como una novela gráfica, se llama Fortunately the Milk. Tiene un montón de ilustraciones y esto se lee como en 1 hora. Esta es una historia donde los niños se quedan en la casa esperando a su papá, y el papá se fue a comprar leche y se tarda horas. Entonces cuando al final regresa el papá, los niños le preguntan que por qué se tardó tantas horas en regresar, y les cuenta una historia increíblemente fantástica, y como adulto te deja pensando en qué papá más pajero. Pero bueno, para la gente que no es de El Salvador, eso significa mentiroso, por cierto, no lo otro. Ay, perdón, con mi voz ando recuperándome de una gripe, por eso es que no hubo video la semana pasada, pero me van a disculpar. El siguiente libro es Coraline, de Neil Gaiman también. Bueno, las ilustraciones de todo el libro son de Chris Riddell, bueno, de los 3 libros. En el caso de los últimos 2 que les tengo, que son Coraline y The Graveyard Book, las ilustraciones están solo antes de que cada capítulo comience.
Así que esos no es que sean, o sea, son más novelas que novelas gráficas, por así decir, porque sí quiero considerar Fortunately the Milk como una novela gráfica. Esa ya es un poquito más grande. Esta, bueno, si vieron la película ya saben de qué se trata. Esta es una niña que se cambia de casa y no le gusta la casa y no le gusta cómo están viviendo. Ella quisiera ser diferente y la mamá le dice que no y cosas así, o sea, como esas cosas de cuando sos niño y que no entendés por qué tus papás te están diciendo que no. Entonces ella llega y se encuentra un portal donde puede ver a una madre perfecta, entre comillas, que es todo lo que ella quiere, pero que le pide un sacrificio bastante grande como para poder quedarse con ella. Muy recomendada, por cierto, mejor que la película, aunque he de decir que la película está bastante apegada al libro, entonces sí, es una buena adaptación, me parece. Y finalmente está The Graveyard Book. Este es el que más me tardé en leer, sobre todo porque no había terminado de regresar mi hábito de la lectura cuando lo agarré, entonces sí me tardé mucho más de lo que debería. A esta también me encantó, igual como en el estilo de Coraline. Quiero buscar un capítulo para enseñarles una de las ilustraciones. Aquí está. Y bueno, este libro se trata de un niño que lo encuentran unos fantasmas. A él le matan a toda su familia mientras es un bebé. Y entonces este niño huye, o sea, llega al cementerio y se queda viviendo en el cementerio. Entonces los fantasmas que viven en el cementerio lo toman, se convierten en sus papás, dos de ellos, una pareja, y le van enseñando poco a poco ciertas cosas de cómo es, o sea, ciertas habilidades de los muertos, o sea, de los fantasmas, que él puede aplicar a su vida. Muy interesante. La verdad que es una cosa un poquito más dark, pero para niños, y me gustó mucho la combinación. Se los recomiendo mucho, les va a gustar. Y sobre todo si han leído Miss Peregrines, y pues siempre me confundo con el título de ese libro, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Si lo han leído, este también les va a gustar, aunque este es un poquito más para niños un poquito más pequeños, y Miss Peregrines sí ya lo considero como para adulto joven, pero súper bien. O sea, me encantó este box set. No me arrepiento de haberlo comprado y de haber descubierto a Neil Gaiman, que lo había oído mucho sobre él por una amiga mía, pero nunca había leído nada, y la verdad es que estoy muy agradecida por la recomendación. Bueno, eso es todo lo que les tengo por ahora. Me he quedado pendiente con los tutoriales, pero les prometo que van a salir todos antes de que empiece octubre, y de muy tarde para el 3 de octubre, porque ya el 4 de octubre ya me voy de vacaciones, y esperen los videos de Disney. Así que les debo ahorita cómo pintar medias para cosplay, les debo los videos para hacer las orejas. Los vamos a hacer en dos partes, uno cómo hacer la chonga y otro cómo hacer las orejas. Ese sí es un proyecto un poco más complicado porque sí ya es con máquina de coser y todas las cosas, pero espero que les guste. Y eso es todo por hoy. Se me cuidan. Bye.